Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Haribol, buen día, queridos devotos, con Hare reverencias. Krishna, Prabhu. Acabo de hablar con su santidad Dhanvantari Maharaj y él se va a conectar en un par de minutos más. El verso de la clase de hoy será del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto número 3. Así que gracias por estar puntuales y por favor un poquito de paciencia que Maharaj ya se conecta. Haribol. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Maharaj ya está ¿Qué? conectado. Dhanvantari Maharaj, ¿me escucha? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, ¿puede escuchar? Ok, no lo podemos escuchar muy claramente, Maharaj. Oh. Déjame ver lo que pasa por aquí. Ahora está mejor, ahora mejoró mucho. Momentito, estoy un poquito lejos de la cámara. Okay. Voy a acercar un poquito. Ok, Maharaj, tome su tiempo, gracias. Mientras Maharaj se conecta, les quiero comunicar que Dhanvantari Maharaj es un discípulo de Srila Prabhupada, iniciado el año 1977 en Brasil. Él es un gurú iniciador muy querido en Brasil y muchos otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Él ha fundado el Instituto Jaladuta en la ciudad de Campina Grande, en Brasil al norte, y él mantiene cursos regulares, seminarios, cada año de Bhakti Shastri y otros cursos en ese instituto. Así que Maharaj es un líder de ISKCON muy, muy querido, muy conocido, y estamos muy privilegiados de tenerlo hoy entre nosotros para escuchar su clase.
Ok, Maharaj acaba de escribir, dice que esperemos un momentito, por favor. Hare Krishna. ¿Me escuchan? Sí, Maharaj. Está Sí, perfecto. Maharaj. Quisiéramos verlo también, si se puede. Ok. Jai. Jaya Maharaj, buenos días. Hare Krishna, Maharaj, reverencias. Buen día. Hare Krishna. ¿Cómo está el sonido ahora? ¿Escuchan bien? Sí. ¿Perdón? ¿Me escuchan bien? Sí, está mucho Sí, mejor, Maharaj. Maharaj. Sí, todo Sí. bien. Perfecto. ¿La imagen está buena? Sí. Que cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, nuestro verso de hoy en día del Srimad Bhagavatam es 1.1.13. Creo que Prabhu Maturesha dijo que sería el 3. Sí, Sí, yo tengo acá todo arreglado para el 13. ok, perfecto, Maharaj, no hay problema. Entonces, 1.1.13. Ok. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz por esta oportunidad y le agradezco de todo corazón a Prabhu Maturesh por hacer el arreglo de esta clase, que ahora tiene un nombre, es llamada de live, ¿no? Entonces, estoy muy feliz. Estoy en Nova Gokula, que es una comunidad antigua en Brasil, y acá los devotos están en lockdown, o sea, están aislados de la sociedad por la cuarentena solamente, claro. Este es un proyecto importante de prédica acá en Brasil. Recibimos muchos turistas, devotos y gente que viene para peregrinaje acá, conocer las enseñanzas de Srila Prabhupada, las deidades. Tenemos Sitarama, Lakshman, Hanuman también, además de Radha Gokulananda. Y Sitarama, Lakshman y Hanuman son muy famosos entre los devotos de Brasil, porque Prabhupada ha dicho en el Srimad Bhagavatam que Ramachandra había visitado este país antes de los portugueses, muy antes de los portugueses, claro. Bueno, entonces tenemos un tema muy importante para nuestra asociación de hoy, y el tema trata de la educación Vaishnava, la importancia de la educación Vaishnava. Yo busqué en el Bhagavad Gita el tema
más inicial para que podamos ver que en todos los niveles de la intelectualidad Vaishnava, si hace un compromiso entre la audiencia o la gente que escucha y el orador, aquel que trae el mensaje del Supremo. Entonces, en el verso 13 del capítulo 1, que vamos a leer, tengo acá el texto en español y también su significado en español. Voy a tratar de leer para ustedes. Y antes de esto, quizás ustedes puedan prender su micrófono para que podamos hacer las reverencias a Bhagavan y con el famoso verso Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Listos? Devaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Bhagavan ki jai. Jai. Srila Prabhupada. Jai. Jai. Ahora podemos apagar los micrófonos para que podamos leer directamente el verso, ¿ok? Entonces, el verso directamente como es presentado en sánscrito sería Tana susrusha mananam arhasiyanganu varnitum yasyavataro bhutanam Shemaya cha, Bhavaya cha. Y la traducción en este idioma muy bello que es el español sería: Oh Sutta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por oírlas. Y tenemos también un significado de Srila Prabhupada, que es: aquí se exponen las condiciones necesarias para oír el mensaje trascendental de la verdad absoluta. La primera condición es que el auditorio sea muy sincero y esté ansioso por oír, y el orador debe formar parte de la línea de sucesión discipular que desciende del acharya reconocido. El mensaje trascendental del absoluto no puede ser entendido por aquellos que están absortos en lo material. Bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, uno se purifica gradualmente. Por lo tanto, uno debe formar parte de la cadena de sucesión discipular y aprender el arte espiritual de oír sumisamente. En este caso, de Sutta Goswami y los sabios de Naimisharanya, todas estas condiciones se cumplen, debido a que Srila Sutta Goswami está en la línea de Srila Vyasadeva y los sabios de Naimisharanya son todos almas sinceras que están ansiosos por aprender la verdad. Así pues, las narraciones trascendentales acerca de las actividades sobrehumanas del Señor Sri Krishna
su encarnación, su nacimiento, aparición o desaparición, sus formas, sus nombres, etc., son todos de fácil comprensión, pues se satisfacen todos los requisitos. Esa clase de discursos ayudan a todos los hombres que se encuentran en el sendero de la iluminación espiritual. Creo que es todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos un tema muy importante que habla de nosotros como auditorio del mensaje trascendental que viene desde Vyasadeva, como la encarnación literaria de Krishna, hasta Srila Prabhupada. Srila Prabhupada como como aquel que presenta el Srimad Bhagavatam para nosotros, que está como un maestro genuino en la cadena de su sección discipular que llega hasta Krishna. Y claro, en el tema del Srimad Bhagavatam, la encarnación de Krishna que tenemos como referencia es Vyasadeva. Nosotros somos el auditorio que muy ansiosos y muy bien comportados deseamos escuchar el mensaje tal como es. Y esto es el principio de la educación. No solamente cuando se trata de educación Vaishnava, de educación espiritual, pero todo el sistema de educación es engendrado o organizado para que los alumnos, los estudiantes, puedan estar en contacto con un maestro experto. Y este maestro experto, sea en el nivel primario o en el nivel de la secundaria o en el nivel universitario, debe conocer el tema que va a enseñar. En la vida espiritual no es diferente. El maestro también debe de conocer el tema. Y para nosotros hay un grande placer en reconocer nuestro maestro espiritual como tal persona genuina que conoce el significado de las escrituras y que presenta este significado para nosotros con la genuinidad que ha escuchado de su maestro espiritual y de otros maestros espirituales en la cadena de su sección discipular. Cuando tratamos de la educación Vaishnava y traemos el tema para nuestra realidad de devotos de ISKCON, miembros de ISKCON, entonces pensamos cómo es necesario que nosotros podamos capacitarnos, prepararnos en conocimiento para que nuestra fe en Krishna pueda ser incrementada y que con esta fe incrementada podamos tener un buen relacionamiento con los sadhus en busca de sadhu sangha. Y con la práctica de sadhu sangha podamos aceptar responsabilidades, compromisos y comprometernos con el mensaje de la educación Vaishnava y aceptar entonces un nivel más elevado en el camino de Bhakti, que sería el nivel o la etapa de Bhajana Kriya, que corresponde al que nosotros llamamos de Sadhana Bhakti. El Sadhana Bhakti es la metodología pedagógica que nuestro maestro Prabhupada ha introducido
en su institución, ISKCON, para la educación general. Sería como la educación básica. Sin conocer el alfabeto, uno no puede leer, y sin conocer los algoritmos, uno no puede hacer cuentas. Eso es muy básico en la educación material. Y, por lo tanto, el Sadhana Bhakti es el tema inicial de la educación Vaishnava. Nosotros, reconociendo a Krishna como la persona suprema y a nosotros como sirvientes de él, creamos una relación entre nosotros y él de sirvientes y de señor, de amo. Si Krishna es nuestro amo, nuestro señor, y nosotros somos sus sirvientes, entonces podemos establecer una relación que en el camino de Bhakti es llamado de servicio devocional. La expresión servicio devocional es muy importante en los libros de Prabhupada. Es una expresión propia de la comprensión de Prabhupada del significado de Bhakti. Prabhupada ha elegido esta expresión por su propia inspiración. No es una expresión muy común de los acharyas anteriores. La expresión más común en los acharyas anteriores para Bhakti en estas etapas prácticas es seva. Incluso hoy en día escuchamos mucho describir el servicio devocional práctico en nuestras comunidades como seva. Pero para Prabhupada, el término ideal es servicio devocional. Y este término, servicio devocional, corresponde a una característica del acharya Prabhupada y de todos los acharyas como Mahavakya, o sea, las expresiones utilizadas de una manera enfática por un maestro espiritual para producir un efecto en sus seguidores, discípulos y todo su auditorio. Entonces, para Prabhupada, el término servicio devocional es Mahavakya y es una expresión que nos acerca de los significados, de los nectarios significados de su divina gracia Prabhupada. Y esta relación con Prabhupada en su intimidad, en su inspiración interpersonal para la relación con nosotros, nos acerca de él y trae y hace con que el conocimiento trascendental llegue hasta nosotros de la manera más apropiada y idealizada por Prabhupada. Prabhupada ha pensado cómo hacer, cómo llevar este conocimiento trascendental que está como envuelto en un papel o algo así que es cultural y que es un poquito diferente. Trae unas características, en sus características, trae mucho de la cultura de India. Entonces, Prabhupada fue muy experto en presentar el conocimiento de una manera que nosotros pudiéramos aprender con mucho más facilidad, sin la barrera cultural. Prabhupada llegó hasta nosotros, ha acercado
hombres y mujeres jóvenes que no conocían nada de la conciencia de Krishna. Y él tenía que alcanzar su corazón. Pero Prabhupada no tenía algo mágico para alcanzar el corazón de los jóvenes. Él tenía, sí, algo muy genuino, una joya preciosa. Y dice así en español, ¿no? Una joya preciosa, en portugués sería joya preciosa. Algunos de ustedes pueden comprender. Entonces, Prabhupada ha traído una joya preciosa. Y ¿algo? ¿Pasa algo? ¿Quiere decir algo? ¿Escucho algo? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Maharaj, adelante. Ok. Entonces, Prabhupada tenía una joya preciosa para nosotros. Y para él es muy era muy importante presentar esta joya preciosa de una manera muy apropiada. Entonces, él ha pensado en nosotros, observado nuestra cultura y ha traído el Bhagavad Gita tal como es, el Srimad Bhagavatam, de acuerdo con la tradición de todos los acharyas, y eso es educación Vaishnava. Ahora que ya tenemos más de 50 años en el occidente y la misión de Prabhupada se ha volvido más madura, más experta en lidiar con la gente, con los occidentales, incluso con los indianos. Hay un éxito muy grande del movimiento ISKCON en India. Los grandes devotos como Jayapataka Swami y algunos otros de India mismo han hecho un servicio muy grande, muy grandioso en India. Y hoy en India la gente, de una manera general, incluso el gobierno de India, con mucha facilidad. Lo mismo pasa en Occidente de una manera un poquito menos desarrollada. Y nosotros tenemos un mensaje para transmitir. Y en este punto que se encuentra, en este punto de desarrollo social que se encuentra ISKCON y sus miembros como nosotros, necesitamos mucho conocer los libros de Prabhupada, estudiarlo con mucha dedicación, de una manera sistemática, para tener, para captar, para recibir el mensaje genuino de Prabhupada y toda la cadena de su sección discipular. En muchas partes del mundo de ISKCON, los devotos están muy dedicados a la educación y capacitándonos en todos los niveles, en el nivel del liderazgo, en el nivel de adoración a las deidades, en el nivel de abordaje a la gente en general con el proyecto de desarrollo congregacional, que es liderado también por Jayapataka Swami. Y todos nosotros, todas las unidades, prácticamente todas, ya tienen un proyecto como el proyecto Bhakti Vriksha. Y así nosotros estamos muy compromisados con la educación. En el verso de Bhagavatam que leemos hoy, vimos la responsabilidad que uno debe de tener como estudiante. Y esto se aplica a nosotros. Nosotros debemos
recibir el mensaje de Krishna con mucha sinceridad. Esta fue la palabra usada por Prabhupada en su significado para explicar la virtud que uno debe tener como parte del auditorio. Él habla que tanto los oradores cuanto la gente del auditorio deben de estar deseosos de obtener el conocimiento. Los oradores de compartir el conocimiento y nosotros, el auditorio, de recibir el conocimiento. Entonces, trabajar para la educación de los devotos, Vaishnavas, y mirando como el básico sadhana bhakti, todas las clases del Srimad Bhagavatam, como el propio Bhagavatam explica. Nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bravati naistiki. Y que uno debe de escuchar regularmente las clases del Srimad Bhagavatam y prestar servicio devocional al devoto puro. Y que todo que es inadecuado para el corazón va a desaparecer. Nosotros tenemos nuestro corazón lleno de experiencias en nuestra vida en la naturaleza material. Y toda esta experiencia produce sus frutos que están en nuestro corazón en la forma de semillas. Estas semillas en nuestro corazón pueden germinar en la forma de deseos materiales. Y cuando los deseos materiales llegan, nuestros sentidos, mente, inteligencia materiales se vuelven interesados en la satisfacción de los deseos. La educación Vaishnava nos da la capacidad de mirar estos deseos que surgen en nuestros corazones y analizarlos de acuerdo con los criterios del mensaje Bhagavata, del mensaje del Señor Supremo, y decir y pensar entonces, este deseo no es compatible con mi desarrollo espiritual, con mi práctica de servicio devocional. Entonces, no voy a dar énfasis a este deseo. Al contrario, voy a tratar de utilizar esta energía que tengo para la satisfacción de ese deseo para satisfacer el deseo de Krishna. Esto es educación. Y esta educación puede llamarse de autoeducación. Nosotros debemos de estar convencidos que tenemos un poder muy grande para educarnos a nosotros mismos y volvernos personas mejores para vivir en este mundo que es muy peligroso, representando su divina gracia, Srila Prabhupada. Creo que voy a parar aquí y creo que también pueden hacer preguntas. Y si Mathuresha Prabhu, ayúdenos. Si pueden hacer preguntas, estoy disponible para tratar de responderlas. Hare Krishna. Muchísimas gracias, querido Maharaj. Muy linda su clase. Voy a pedir a los devotos que están aquí escuchando que levanten la mano aquí en el chat para ir haciendo preguntas en forma ordenada. Mientras tanto, yo voy a hacer la primera pregunta, Maharaj. Gracias. Si me permite. Bueno, en ISKCON la educación solo debe ser centrada en filosofía y teología, o también es importante que los devotos se eduquen
en otras áreas multidisciplinarias que nos pueden ayudar a progresar en el movimiento como sociedad? ¿Y qué áreas serían? Muchas gracias por sus preguntas muy adecuada para el tema aquí. Gracias, Prabhu Maturesh. En ISKCON, nosotros tenemos que convivir con la sociedad donde estamos insertados. Entonces, necesitamos conocer qué piensa la gente, no de una manera muy especializada, pero debemos conocer también. Entonces, yo comprendo que la educación de ISKCON debe seguir el sistema como Prabhupada nos ha dado. Antes de todo, sadhana bhakti, para tenermos el control de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestra inteligencia. Y también el estudio, también cuando en se tratando de educación de los niños, Gurukula, o una educación espiritual para vivificar la fe en el corazón de los niños, la ocupación en servicio a Krishna, adoración a Prabhupada, el maestro espiritual. Entonces tenemos esta línea de educación. Como brahmacharis y brahmacharinis, los devotos y devotas deben de estudiar las escrituras con más aprofundamiento. Y en este momento deben de conocer las escrituras de dos maneras. Una, para convencerse a sí mismo y fortificar su fe, hacer su fe más fuerte. Y otra manera, para predicar para la gente. Y para que la gente que está muy desarrollada en términos de conocimiento material y de la filosofía material, entonces necesitamos conocer muy bien la filosofía Vaishnava para presentar a la gente y convencerlas de que nosotros sabemos. Aunque ellos no pueden aceptar, ellos van a decir, sí, veo que este monje o esta monja es muy capacitado en su conocimiento y está practicando algo que él sabe lo que hace, sabe que él conoce la teoría. Entonces, esta es la parte de la vivencia y de la prédica. Pero también la educación no es solamente para brahmacharis y niños. Los grihastas que están inseridos en la sociedad, insertados en la sociedad, que viven en la sociedad, y necesitan desarrollar conocimientos multidisciplinares de diversas áreas que puedan ayudarlos a vivir su vida, a obtener lo que necesitan para el desarrollo económico de su familia, mantener sus hijos y el desarrollo de la sociedad de Prabhupada. Y hay también la necesidad de conocimientos multidisciplinares de áreas que son como la psicología, la sociología, la antropología, que son ciencias de naturaleza social y que pueden ayudarnos a nosotros a vivir de una manera organizada socialmente, considerando que es muy difícil establecer o crear el sistema Varnashrama hoy en día con la influencia de la era de Kali. Prabhupada explica eso en el Srimad Bhagavatam y también en el Chaitanya Charitamrita, que está muy difícil inaugurar el sistema Varnashrama en la sociedad por los efectos de la era de Kali, los efectos naturales de la era de Kali. Entonces, necesitamos de ayuda de psicología, de sociología, antropología, para que nosotros podamos tratarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos que a veces
traen anartas que necesitan ser estudiados y compensados con un sistema de salud mental, salud social. Hoy en día se habla mucho de sociopatía, un sistema, algo patológico que uno se afecta por los traumas que vive en la sociedad y se vuelve a veces como marginal a la sociedad. Nosotros debemos estar muy atentos a estos diagnósticos para tenermos un pronóstico muy bueno para todos nosotros, los devotos seguidores de Prabhupada. Jai Maharaj, muchas gracias, gracias. Y solamente para completar, acerca de ciencias administrativas, por ejemplo, siempre se dijo que en nuestro movimiento somos muy buenos para nuestra filosofía, pero cuando hay desarrollo y crecimiento, somos un fracaso para administrar muchas veces nuestros templos. ¿Qué se está haciendo según su experiencia en ISKCON para capacitar y educar administradores? Muy buena pregunta también. El GBC está siendo compuesto por un departamento que es llamado de Organization Development o desarrollo organizacional. Y este departamento está haciendo una verdadera revolución. Una revolución, no es política, una revolución en los paradigmas administrativos en ISKCON, trayendo para la posición correcta la importancia del ser humano, del miembro del movimiento, hombre, mujer, niño, anciano. Cualquiera que sea miembro de este movimiento necesita ser reconocido como la más importante parte del movimiento. Entonces, este ministerio, creo, está desarrollando técnicas muy importantes de organización administrativa y de liderazgo para que nosotros podamos tener una sociedad ISKCON más justa, más ecuánime, más adecuada para la vida humana, para que seres humanos puedan obtener conocimiento y cultivar la paz, Shanti, que hay dentro, que es muy necesaria para nuestro desarrollo. Entonces, la organización, este departamento de GBC está tratando de educarnos también en las ciencias administrativas para que podamos acabar con este mito, que a veces es verdad, de que no somos buenos en administración. Hay que volvernos buenos en administración también. Muchas gracias, Maharaj. Tenemos 4 devotos con preguntas y una pregunta en el chat. Vamos a dar paso a Prabhu Seba Cortés, que levantó primero la mano. Prabhu, por favor, su pregunta. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Hare Krishna Maharaj. Un gusto volver a hablar con usted. Oh, Haribo. 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 Bueno, nuestra pregunta nos surgió esta mañana estudiando el Bhagavatam, y es ¿por qué Prabhupada tuvo que hacer, justo usted habló un poco hoy en la clase, ¿por qué Prabhupada tuvo que hacer o tenía la necesidad de hacer nuevas definiciones, nuevos significados, nuevas interpretaciones de los versos, de los textos, y no seguir con los significados anteriores de los acharyas anteriores? Muy buena pregunta también. Esa es una tradición de todos los acharyas. Cuando el tiempo cambia, el mundo cambia con el tiempo. Y con los cambios del mundo, nuevas explicaciones son necesarias para la gente que cambian
junto con el mundo. Entonces, Prabhupada ha hecho significados más modernos, más adecuados para el hombre y la mujer del siglo XX y del siglo XXI. Y así él también ha pedido que sus devotos seguidores puedan escribir muchos libros. Los libros de Prabhupada son clásicos. Nosotros de ISKCON vamos a mantener los libros de Prabhupada por 10.000 años. Faltan 9.500 años. Vamos a mantener los libros como el mensaje más adecuado y clásica, pero también vamos a escribir muchos otros libros de temas específicos para que la gente pueda tener el conocimiento de una manera más comprensible. Y Prabhupada ha hecho eso para satisfacernos, para que nosotros podamos estar cómodos y escuchar un conocimiento que a veces es muy polémico. Por ejemplo, cuando se trata de educación en el sistema védico, hay una instrucción de un gran moralista conocido llamado de Chanakya Pandita. Y Chanakya Pandita ha dicho que en la educación no se puede, no se debe de dejar de usar el bastón. No sé cómo es en español. Sebastián habla portugués. Malata fala mejor. El bastón es bastón en español. Sí, bastón. Con que se bate en alguien, así que entonces el maestro debe de pegar un palo, con el palo debe pegar al estudiante. Eso ha dicho Chanakya Pandita. Pero Prabhupada ha cambiado esta instrucción. Él dijo, no debemos de pegar a nuestros estudiantes, pero también ha dicho algo que puede ser visto como polémico. Prabhupada ha dicho que si uno estudiante de Gurukula desafía el maestro, que el maestro puede dar un pequeño, así, en la fase de él para que él recubre su conciencia. Entonces, por eso Prabhupada, con este ejemplo, podemos ver que hay muchos otros ejemplos de cómo practicar la conciencia de Krishna de acuerdo con el tiempo, el lugar y las circunstancias. Así Prabhupada necesitó escribir sus significados y nosotros aprendemos mucho con ellos. Gracias. Tenemos en la fila a Prabhu Rudrasimha, Saumya Rupi, Candice, Chaturatma y Govinda Priya. 5 preguntas más, Maharaj, por el momento. Entonces, vamos a parar. Ok, está bien, Maharaj. Entonces, Rudrasimha, Prabhu, por favor, su pregunta. Muchas gracias, mis reverencias, Maharaj, qué gusto conocerlo y qué lindo su castellano, le agradecemos mucho esta clase, realmente una maravilla. No perdemos la esencia de su prédica, es muy linda. Mi pregunta va referida a educación. Estamos hablando de educación, siempre estamos viendo la educación referida a formar al brahmachari, a formar a la persona que va a tomar primera iniciación, a formar al que va a tomar segunda iniciación. Pero tenemos una especie de síndrome del devoto antiguo. O sea, parece que el devoto antiguo ya alcanzó un nivel tan grande que ya no necesita capacitarse y se olvida de la tolerancia y se olvida también de la humildad y se olvida de muchas cosas. Y resulta siendo a veces un problema porque de pronto aparecen varios devotos antiguos que creen tener la razón, que creen que a través de su comprensión están ellos dando el ejemplo y no es así. ¿Qué está haciendo la institución para que se siga capacitando a estos devotos que lo más importante es la tolerancia, es la humildad? Esa es la pregunta.
Difícil pregunta. Muy difícil. Gracias por su pregunta, Prabhu Ugrasimha. ¿Cómo es el nombre de su esposa? Bhanumati Devidasi. Mucho gusto también. Bueno, a nivel internacional, a nivel de GBC, hay dos eventos que son bienales. Un año es un proyecto que se dirigido o que tiene como foco los líderes. Y a líderes se comprende también devotos antiguos que tienen posiciones de influencia en el ambiente, en su ambiente. Y este evento es hecho internacionalmente en India y es presentado en inglés, pero hay muchas de las conferencias que son traducidas para otros idiomas también, inclusive idiomas que no son tan conocidos como ruso, como el chino y así otros idiomas. Se traduce, hay grupos traduciendo, porque en estos encuentros ellos hablan de muchos temas que actualizan los devotos antiguos y ellos pueden ver que el movimiento sigue con sus ruedas sigue adelante caminando con sus ruedas. Prabhupada ha dado un ejemplo de eso. No lo sé en español. Pero él ha dicho que debemos de mantener el movimiento siguiendo adelante. Y a veces los devotos antiguos, con sus interpretaciones, piensan que todo lo que se hace hoy en día está errado, no es aplicable. Y ellos tienen una experiencia muy positiva de su propia purificación. Y a veces ellos también se olvidan de cuántos y cuántos hombres y mujeres devotos dejaron el movimiento por no se adaptaren a los nuevos tiempos. Y entonces, a veces, ellos necesitan de un poquito de atención y de clarificación de sus opiniones con istagostes, reuniones que puedan discutir los temas importantes. ¿Está bien? ¿Todo bien ahí? Sí, Maharaj, está perfecto, está claro. Sí. Entonces, hay un segundo evento que se hace también en Mayapur, que también es bienal, que es el encuentro para sannyasis, para GBCs y gurus. Imaginen cuán antiguos son estos, sannyasis, gurus y GBCs. Entonces, reúnen solamente ellos y discuten temas muy importantes para su nivel de edad y también para su tiempo de movimiento. Entonces, se discuten temas muy importantes entre ellos. Creo que la institución está muy atenta para las necesidades de modernización de la prédica. Gracias, Maharaj. La siguiente pregunta la escribió Saumya Rupi y dice: ¿qué sugerencia nos puede dar usted a aquellos que trabajamos y somos padres de familia y debemos y queremos formarnos académicamente en la filosofía Vaishnava, pero no siempre tenemos todo el tiempo disponible? Hoy en día
hay las oportunidades que son virtuales, muchos cursos online, muchos colleges online. Podemos hacer eso. Necesita más trabajo, porque también sabemos que en la vida familiar hay poco tiempo destinado para la educación. Uno tiene más responsabilidades con sus hijos y con el mantenimiento de su familia. Entonces, no tienen tiempo para la educación. Pero, aún así, ellos deben de dedicarse y hay, como ahora estamos aquí hablando, con miles de kilómetros de distancia, estamos hablando con tanta intimidad. Entonces, se puede, sí, estudiar a distancia. ¿Ok? Gracias, Maharaj. La siguiente pregunta, Candice, y después Chaturatma, y después Govinda Priya Prabhu. Candice, adelante, por favor. Candice, ¿está ahí? Bueno, entonces vamos a pasar a la pregunta de Chaturatma Prabhu. ¿Está listo? Sí, muchas gracias, Prabhu Maturesh. Hare Krishna, Maharaj, muchísimas gracias por su clase. Muy inspiradora e iluminadora en el tema de educación. Más que nada yo quería... Acá, al momento. ¿Haribol? Sí. Perdón, ya está, Haribol. Después la pregunta. Siga Chaturatma Prabhu. Ok. Bueno, quería más que nada compartir dos puntos importantes de la clase de Maharaj y de la lectura también que hizo hoy. Y de repente puede dar su comentario. Me gustó mucho esto de que tenemos que educarnos a nosotros mismos. Yo lo relaciono mucho con ser autodidactas también, como un compromiso personal. Y hubo una parte de la lectura del Bhagavatam donde dice que los pasatiempos del Señor, sus nacimientos, su encarnación, etcétera, son todos de fácil comprensión, ¿no? Entonces, no sé si Maharaj nos podría dar un comentario de eso, como que de repente la educación Vaishnava no es algo tan complicado, difícil de aprender, y no sé si por favor me podría comentar algo al respecto, por favor. Chaturatma Prabhu, no sé si he comprendido su pregunta mismo. ¿Quiere que yo comente acerca de dos puntos importantes para mí de su clase? Una era, tenemos que educarnos a nosotros mismos. Eso me pareció muy interesante. Y el otro era que los pasatiempos, las narraciones, formas del Señor, que es parte de la lectura del Srimad Bhagavatam, dice que son todos de fácil comprensión. Entonces, quería saber su punto de vista, su opinión, si la educación Vaishnava es algo fácil de aprender, de conocer, de adquirirse. Eso sería todo, gracias. Entonces, respondiendo al segundo punto, en términos de educación, no hay nada fácil. Eso es, educación es disciplina. Disciplina es poner todas las estructuras que tenemos para la acción, que son descritas en el 3º capítulo de Bhagavad Gita, la materia inerte, los sentidos, la mente y la inteligencia. Poner eso en acuerdo, poner eso en la jerarquía adecuada. Por ejemplo, los sentidos son superiores a la materia inerte. Entonces, los sentidos deben de trabajar con todo lo que dispongamos en términos de las combinaciones de los elementos principales
tierra, agua, fuego, ar y éter, combinados. Entonces, todos los objetos materiales, y trabajar eso de una manera programada por su autoridad. ¿Quién es la autoridad de los sentidos? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Maharaj, lo perdimos 2 segundos. Entonces, la mente es una autoridad de los sentidos. Entonces, la mente debe de orientar los sentidos cómo utilizar la materia inerte. Pero la mente todavía no es la autoridad máxima. Hay alguien arriba de la mente que es la inteligencia. Entonces, la inteligencia debe tener cultura, conocimiento, para poder discernir, discriminar o decir lo que es cierto y lo que es errado, lo que es benéfico y que no es benéfico. Y entonces, la inteligencia como superior trabaja con la mente con los sentidos y los sentidos con la materia inerte. Eso necesita una disciplina. En la educación normal, no se diría, ¿no? La educación no teísta se para por aquí. Aquí es el punto máximo. La inteligencia, mente, sentidos y materia. Pero en la educación Vaishnava hay una superioridad, hay algo superior a la inteligencia, que es el alma. El alma es superior a la inteligencia. Y lo que pasa es que entre el alma y la inteligencia se pone algo que impide el alma de instruir la inteligencia, que es nuestro ego falso. Pero él es falso. Entonces, la inteligencia debe de comunicarse con el alma sin la influencia, sin la interferencia del ego falso. Esto necesita disciplina, esto necesita tapasya, esfuerzo. Por eso no es fácil. Entonces, la educación nunca se puede decir que es fácil. Y el primer punto, me olvidé otra vez. El primer punto, Chaturatma. Bueno, era sobre, nos tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, educarnos nosotros mismos, ¿no? Como ser autodidactas también, no esperar tampoco, ¿no? Que no venga en bandeja. Entonces, nosotros somos responsables por nuestras elecciones. Somos nosotros que debemos tomar las decisiones de nuestra vida. Entonces, tenemos un maestro espiritual que va a decirnos lo que hacer. Pero, ¿cómo se describe los 3 niveles de discípulos para el maestro espiritual? El discípulo de tercera clase, de segunda clase y de primera clase. El discípulo de tercera clase escucha al maestro espiritual y se confunde, no sabe cómo realizar el deseo del maestro espiritual. El discípulo de segunda clase escucha, lleva muy en serio y con su sinceridad trata de esforzarse para satisfacer el maestro espiritual. Y el discípulo de primera clase es él que escucha el maestro espiritual y con su educación interna, con su maturidad, con su experiencia de vida, entonces comprende el maestro espiritual y satisface al maestro espiritual, aunque él no lo pida algo, no le diga cómo hacer lo que necesita ser hecho. No sé si me explico bien. Muy bien, Maharaj, excelente. Perfecto. Por eso, la educación
la autoeducación es muy importante. Nosotros podemos hacer todos los requisitos de sadhana bhakti, pero debemos de internalizar la experiencia con sadhana bhakti para cambiar nuestra vida, hacer una vida más saludable internamente. Y eso es educación, autoeducación. Muchas gracias, Maharaj. Agradezco mucho. Gracias, Maharaj. La siguiente pregunta la tendría Govinda Priya Prabhu. Hey Krishna, ¿me escuchan? Escucho. Ya Maharaj, Hare Krishna. Jai Govinda Priya Haribol. Hare Krishna Maharaj. Lo estoy viendo de muchos, muchos años. Me acuerdo de usted desde 1980 cuando estuve en Nueva Gokula. Pero bueno, he estado algunas veces, pero lo he visto de mucho tiempo. Es un placer verlo otra vez. Mis reverencias. Tengo una pregunta, pero antes quisiera, si es posible, nos haga una aclaración. Usted habló del término Mahavakya y yo escuché que Mahavakya utilizó Sankaracharya para decir que algunos versos son más importantes que otros. Y eso fue rechazado por Madhvacharya y también Jiva Goswami, diciendo que todos los versos de las escrituras tienen exactamente el mismo peso. Primero ese comentario y después puedo hacer mi pregunta si no está mal. Sí. Acerca de este comentario, está correcto, ¿sí? Mahavakya, pero Mahavakya es eso, pero no es solamente eso. Es también los términos utilizados por una acharya de acuerdo con tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, hay también este significado para Mahavakya. No es solamente una discriminación que fue hecha por Shankaracharya y se quedó en eso. El término Mahavakya se refiere a algo que es un término que es utilizado muchas y muchas veces por un maestro espiritual con la intención de educar a sus seguidores. Muchas gracias. Perfecto. También un comentario que le agradezco mucho su presentación y es muy auspicioso escuchar a una persona o un devoto educado. Es realmente una persona, usted es una persona muy educada y por lo tanto lo hace inclusivo. Este término inclusivo porque a veces, bueno, eso es muy importante y es un gran ejemplo. Muchas gracias por su presentación de esa manera. Entonces usted decía que la autoeducación es esencial, es importante. Para eso requerimos lógica. Se requiere lógica. Entonces, dentro de la institución a veces hay una confusión entre respeto y tolerancia. Solo por pertenecer a la institución estamos autorizados y tenemos conclusiones correctas y somos muy intolerantes en vez de ser respetuosos, porque el movimiento está creciendo mucho y entonces requiere, en mi opinión, respeto más que tratar de hacer las cosas, como decimos en español, cuadradas. Quisiera que por favor pueda comentar un poquito acerca de la diferencia entre tolerancia y respeto. Gracias. Gracias. Estos son temas más sutiles, refinados, y necesitamos contextualización. Entonces, yo diría que nuestra sociedad está madurando con el tiempo, pero hay siempre muchas interferencias
y cambios que necesitan de mucha paciencia y tolerancia y comprensión, incluso de cultura Vaishnava para comprender. Entonces, nosotros recibimos a todos los devotos, y no tenemos en nuestra educación primaria, que yo he clasificado en nuestra conferencia como el nivel de Sadhana Bhakti. En nuestra educación de Sadhana Bhakti, nosotros a veces no tratamos de reciclar nuestros miembros en la educación del lar, educación que los padres dan a alguien. Y a veces muchos de nuestros devotos llegan en su adolescencia, que es el tiempo donde están en contra de los padrones de su familia. Entonces ellos, si hacen determinadamente, ellos quieren olvidarse de todo que los padres le han dado, regalado en términos de educación. Entonces ellos viven una experiencia de adolescentes y jóvenes muy desprovistos de educación doméstica. Y nosotros no hacemos el reciclaje. Entonces, ellos se quedan muchos sin educación básica del lar, del hogar, la educación que se obtiene en el hogar, con sus padres, madres, abuelos, tíos, incluso con los empleados, las empleadas que cuidan de uno, del bebé, de todo. Entonces, nuestro trabajo es muy grande en términos de educación y debemos de cuidar de los devotos, de cada devoto, cada devota, como individuos y conscientes de que ellos pueden traer un equipaje de su casa que necesita ser revisado, porque a veces ellos tienen cosas muy valorosas que nosotros no podemos utilizar porque ellos no quieren utilizar. Y a veces ellos traen también cosas que son perniciosas, que no son buenas para su convivencia en la conciencia de Krishna. Entonces es un trabajo muy meticuloso y por eso necesitamos desarrollar la educación básica de respeto para con todas las entidades vivientes, con los bhaktas, las bhaktinas, con toda la gente, no solamente en la jerarquía vertical, pero también en la jerarquía horizontal, donde todos están presentes allí y son individuos, partes de la sociedad. Eso necesita un verdadero darshan y charlas por muchas y muchas horas, y yo creo que ya no tenemos tiempo para eso, querido Govinda Priya. Lamento, pero si quiere puede comunicarse conmigo en el particular y podemos ir hablando mucho sobre eso. Muchas gracias, Maharaj, pero esto como queda abierto, entonces no solamente para algo personal, pero seguramente Mathuresh va a comunicarse más con usted para que podamos escucharlo más regularmente, utilizando este sistema que es realmente muy eficiente para poder aceptar su asociación. Muchas gracias por su respuesta. Usted. Ya, y tenemos algunas preguntas más, Maharaj. ¿Cuántas más usted quisiera tomar? Yo creo que no. Para que eso sea sostenible, quizás estas preguntas que se quedan puedan quedarse para otra oportunidad. Un darse con preguntas solamente. Está bien, Maharaj.
Está muy bien, como usted diga. Tal vez podemos tener otra clase la próxima semana, quién sabe, podemos hablar. Sí, como quieran. Okay. Aquí en Nova Gokula estoy a trabajo. Tengo responsabilidades. Incluso voy a mostrarles que el presidente ya está aquí en este salón esperando por mí. Un momentito que voy a mostrar. Okay. El presidente se llama Sesha Lila y es un devoto que toda su vida vivió en Nova Gokula desde su adolescencia y ya vive aquí como a casi 40 años. Y es un devoto muy experiente y está aquí me aguardando para hablar sus cosas. Ustedes pueden comprender. Maharaj, no sabe cuánto le agradecemos por su tiempo, por su generosidad y gracias por su clase. Entonces, si Krishna quiere, en el futuro vamos a poder tener otra vez el privilegio de su asociación. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Haribol. Ya, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna lo bendiga. Maharaj. Haribol, muchas gracias. Haribol, Prabhu, Chichalinga, Chaturatma. Gracias, queridos devotos, todas las glorias a los devotos reunidos. Gracias. Gracias, Maharaj. Soy de Mar del Plata. Aquí tenemos un anuncio sobre la clase de mañana. Aprovecho para comentarles. De su gracia, Kamal Lokchan Prabhu. Él va a tomar sannyas el próximo año. Él ha estado preparándose los últimos 5 años. Él vive en la India, en Mumbai. Él dirige el templo de Mirror Road y nos va a dar una clase mañana a las 7:30 hora boliviana. Están todos invitados. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias. Hare Hare Krishna, gracias.